En el video de hoy nos enseñaron a respetar a las mujeres, pero nunca a respetarnos a nosotros mismos como hombres. Bien, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Growing Masculinity. Goodboy quien les habla. Arrancamos con un nuevo video y en el link de la biografía más de 1000 miembros ya están donde vos no estás, que es en la formación de Growing Masculinity. Más y mejor resultados reales día tras día. ¿Ok? Podés ingresar, aprovechar el precio que está ahora. Bien. Y dicho esto, arrancamos con este nuevo video. A ver, desde que somos niños, a la mayoría de los hombres se nos repite una idea una y otra vez. Bien, respetá siempre a las mujeres, tu madre siempre tiene la razón, hacela feliz, poné primero a esa mujer, o poné primero incluso a tu madre o a quien sea. Y ojo, porque no estoy diciendo que respetar esté mal, pero sabemos que el respeto es fundamental, pero hay algo que casi nadie se atreve a cuestionar. Y de hecho en Latinoamérica nadie toca este tema y se endiosa mucho toda esta disfuncionalidad que en realidad proviene de ahí, porque creo que muy pocos se atreven a enfrentar esto que yo estoy hablando, lo cual es inmenso lo que siento por aquellos hombres que están acá hoy viendo mi contenido y les agradezco un montón el apoyo. Y es inmenso lo que siento, digo, porque no es fácil, ¿no? Dejar de ver lo que todo el mundo ve y empezar a ver lo que tenemos dentro verdaderamente. Así que el cariño es enorme y estoy con ustedes y ustedes están conmigo en esta. Así que los felicito un montón también por eso. A ver, nunca escuché una madre decirle a su hija, respetá siempre a los hombres. Bien, nunca. Y esta diferencia que parece pequeña, inocente y casi invisible ha creado una distorsión enorme en la forma en la que los hombres se ven a sí mismos y en cómo comunican e incluso cómo se relacionan. Y sobre todo cómo se posicionan ante el mundo. Y hoy vamos a hablar de esto, de cómo nos programaron y de cómo afecta tu vida amorosa, de cómo afecta tu identidad y de cómo vos podés romper genuinamente ese patrón. Vamos con el punto número 1. La programación invisible. Cuando vos sos niño, no tenés un pensamiento crítico, no analizás y no filtrás. Siempre absorbés el tono, absorbés las dinámicas, absorbés los silencios, absorbés quién tiene el poder y quién no. Y muchos crecimos viendo todo esto. Si mamá estaba molesta, todo en la casa tenía que estar mal. Si mamá estaba incómoda, todos tenían que acomodarse. Si papá decía algo que no le gustaba a tu madre, él automáticamente era el problema. Y poco a poco, sin darnos cuenta, aprendimos lo siguiente: que el hombre debe adaptarse, que debe corregirse, que el hombre debe suavizarse y que el hombre debe pedir siempre perdón porque sí. Y así se instala una idea pero súper peligrosa, y es la idea de que tu valor como hombre depende de cuánto agradás. No de quién sos, no de lo que vos construís, no de tu integridad, sino de cuánto molestás o cuánto no. Ahora, existe una idealización de la madre hacia la demonización del padre. Ojo con este tema porque es tremendo. Y seguramente en tu casa te pasó mucho y lo has escuchado. Incluso por estos videos que estoy haciendo, tipo, mi familia me está cagando puteadas literalmente porque evidentemente les está llegando y lo están viendo. Aún así, cuando yo aclaro que no es nada personal y que igual me chupa un huevo porque todo cae por su propio peso y todo vuelve en la vida, y la humillación que yo sufrí de chico por parte de muchos miembros de mi familia, no solamente en su mayoría murieron, sino que ahora les está llegando y les está pasando la factura. I'm so sorry. Pero la vida es así. Entonces existe una idea, una idealización de la madre hacia la demonización del padre. En muchísimos hogares, el padre está retratado como el problema. Demasiado duro, demasiado frío, demasiado directo, demasiado brusco. Y la madre como la figura moral cuestionable. Bien, pero acá está la contradicción, porque ese hombre fue el hombre que ella eligió. Ese hombre fue el que le generó atracción y ese hombre fue con el que tuvo hijos. Pero luego le dice a sus hijos: no seas como tu padre, tenés que ser mejor que tu padre, no hables así, no seas tan directo. Entonces no sé en qué quedamos. Bien.
Si esos rasgos fueron los que te atrajeron, ahora ¿por qué son defectos? Y voy a hacer un breakdown acá, voy a hacer un stop para decir que literalmente el cinismo que hay en esto es terrible. Yo sé que no es por maldad, o bueno, lo dejo ahí. Quien se quiera poner el poncho, que se lo ponga. Quien le quepa el concho, que se lo ponga. Esta. Y es verdad, porque mi padre era alcohólico, pero tenía un montón de cosas buenas el tipo. Y a mí me costaba ver, obviamente, por sus comportamientos, las cosas buenas, porque también me defraudaba a mí cuando yo era chico muchas veces. Mi padre nunca se hizo cargo de mí como padre, pero en lo poco que estuvo siempre me dio ciertas enseñanzas. Y después me di cuenta que también él tenía un problema y una adicción. Y que hasta después de que murió, mi madre todo el tiempo me decía, sos igual que tu padre, hijo de puta. Sos igual que tu padre. Tipo, yo, chicos, era un niño, o sea, no, capaz que me mandaba una cagada, o sea, tipo, no sé, rompía algo, sacaba algo del lugar, no sé. Yo sé que era tremendo cuando era chico, ojo. Em, pero nada, tipo, no era algo tan grave. Y, y lo único que recibía, incluso hasta después de muerto, mi padre, y yo con ese dolor, porque hoy me levanté recordando, eh, no para mal, sino, no voy a mentir, me levanté y mientras me estaba haciendo el skincare, toda la rutina que yo me hago, me levanté un poco recordando cómo me sentía después de que falleció mi padre y cómo me siento hoy, que honestamente siento que he recuperado un montón de mis fragmentos. O sea, hoy por hoy estoy tipo corriendo 60 minutos por día, comiendo bien, bajando de peso. O sea, estoy en una etapa de mi vida donde recuperé el amor propio y sané un montón de cosas y las estoy sanando. Pero me acordaba cuando apenas falleció mi padre, yo tuve muchos problemas, no solamente con el alcohol, sino también con las drogas, y no tengo problema en decirlo públicamente. Y era muy chico, y fui viendo cosas, y yo me limpié solo en esta. Me limpié solo. Literalmente un día me levanté y decidí que no iba a tener más ese comportamiento y no iba a caer más en eso. Pero lo que quiero decir, hasta que incluso después de que él fallece y yo estando mal, que lo único que hacía era levantarme y drogarme porque tipo sentí que algo, no sé, sentía que algo de mí se había muerto literalmente. No era yo, era mi padre, pero bueno. Eh, lo único que hacía era hacer eso, pero tampoco a nadie le importaba. Bien, o sea, a mi entorno no le importaba y yo sé que no le importaba. Eh, después le empezó a importar a mi entorno o la gente que me rodeaba se daba cuenta. Obviamente se hizo evidente este problema y me mandó un montón de cagadas, obviamente no voy a decir que no. Eh, pero yo tenía recién 16 años, o sea, cuando me pasó todo esto. Y vi como mi madre, o sea, y lo vi a esto, cómo utilizó muchas veces el hecho de que yo recaiga en mis problemas de adicciones, el decirme, sos igual de alcohólico que tu padre, o sos igual que tu padre, sos un falopero, sos esto, esto. Dicho sea de paso, ayer me mandó un mensaje diciéndome exactamente lo mismo. Yo tengo 28 años, no me drogo, o sea, lo sumo he fumado una vez que otro faso, qué sé yo, viste algo, que tampoco puedo fumarlo en sí, he comido las gomitas, todas esas boludeces, que no tienen, incluso THC tienen más THH y otras cosas que no, que yo las veo como más terapéuticas, pero no es que haga un abuso de eso ni nada. De hecho, estos días, estos últimos, tipo, literalmente a partir del mes de diciembre, he rechazado totalmente el alcohol. O sea, literalmente estoy en una etapa muy diferente a lo que ha sido la mayor gran parte de mi vida. Y eso es por recuperar mis fragmentos y el amor propio, literalmente. Eh, y he visto cómo ha utilizado para que yo recaiga otra vez y poder controlarme, el decirme una y otra vez eso. Porque sabía que era donde más me dolía. Y también he visto cómo a mi padre le hacían lo mismo y también he visto cómo al fin y al cabo, cuando uno, no estoy embelleciendo un problema de adicción ni nada, pero cuando uno tiene una adicción o tiene un problema o le pasa algo así,
primero, para limpiarse uno tiene que decidirlo, y eso lo entendí, y lo hice. Pero segundo, si vemos el entorno en cuanto a la crianza y toda esta cuestión, muchas veces todos estos problemas, boludo, que vos tenés, la gente no te va a colaborar para nada. Al contrario, y esto no lo dice nadie porque es políticamente incorrecto, pero las veces que yo tuve problemas en ese aspecto, al contrario de ayudarme era lo que hacía la gente, literalmente. Y no es que yo no quería salir adelante, es que tenía un problema, porque estaba mal. Y después me di cuenta que a mi padre le pasaba lo mismo, a pesar de que nunca se hizo cargo de mí, nada. Igual siempre tuve muy buen contacto con él y todo. Pero bueno, o sea, nunca... a ver, mi padre nunca me pagó nada, nunca me dio plata, nunca le importó si yo comí o no, o sea, eso es lo que me refiero. Pero después fue un tipo que sí estuvo presente cuando tenía que estarlo en sus aspectos. Entendí que tenía este problema y entendí también que esto, un día me lo dijo mi hermana, me dijo, boludo, vos te das cuenta que tampoco la gente de alrededor no ayuda a tu padre con el problema que tiene y las cosas que pasan. Entonces, es re loco esto y lo cuento así y sé que a mi familia no le gusta y toda la poronga, pero a mí me importa un carajo todo, boludo. O sea, yo soy así, no soy un personaje en internet. Y, o sea, el personaje es para mí y para la vida, no para internet, no me interesa. La gente va a utilizar, o sea, tu entorno y más que nada, o sea, puede pasar mucho que las madres utilicen esto, no de mala, sino para controlarte, porque siente que te pierde, ¿bien? Y tiene heridas que no puedes soltar y un montón de cosas. Entonces, eh, el hombre que ella eligió, ese hombre que le generó atracción, con el que se casó y tuvo hijos y toda la cuestión, porque yo sé que igual mi padre hizo ciertas cosas que no tendría que haber hecho y toda la cuestión. No se trata ni de culpar a mi madre ni a mi padre, o sea, lo contrario, es justamente verlo para agarrar, resolverlo y reconstruirse desde el amor. Te va a decir tu mamá y te lo va a decir públicamente, o sea, a mí me lo ha dicho tipo públicamente, por eso he sufrido mucha humillación y ahora le está pesando que yo haga estos videos. Pero todo vuelve, porque en la mesa familiar me lo decía, enfrente de todo el mundo, me lo decía, sos igual que tu padre, no sé qué, que esto, que el otro. Y lo que había pasado a mi padre no era bueno. Y de hecho, le había pasado, no sé, meses de que se había muerto y literalmente me decía eso enfrente de todo el mundo para humillarme. Enfrente de la familia. Me acuerdo cuando iba a los asados familiares, que se me cagaban de risa, boludo. Eh, Como que si ellos tuvieran una vida, no sé, de millonarios, se la supieran toda. eh, y me daba cuenta de esa humillación. Hasta que un día dije, de hecho, dije, yo no voy nunca más a esta grasada de mierda. Yo no voy nunca, no por todo el mundo, no estoy incluyendo a todo el mundo de la familia, pero tipo literalmente, porque también sé que lo hacen por un montón de cosas que la gente es así. Es poronga, es verga, digamos. Yo un día me acuerdo haberle dicho a mi familia, yo no voy nunca más a ningún asado familiar, no quiero pasar Navidad con nadie, no me interesa nada, no quiero nada, no voy a aguantar más esta berretada de que yo me siento en un lugar y me empiezan a hacer preguntas y me ningunean y se hacen los pelotudos, bien, que después de que terminó viviendo en Dubái siendo multimillonario y encima ahora teniendo inversiones millonarias, fui yo. Porque siempre la historia es así, amigo. Cuando vos no seguís al rebaño te critican, te cagan a putear, te dicen un montón de cosas. Y viví muchos años, digamos, yendo a esas reuniones familiares, todos los asados, eh, y me ninguneaban, se me hacían los pijas, boludo, ¿entendés? Y mi madre humillándome enfrente de ellos también. No, porque vos sos igual que tu padre, no sé qué, este salió mal y ta, ta, ta. Horrible, o sea, y esto seguramente lo viviste vos, yo y un montón de gente ahí. Por eso lo cuento así, amigo. Porque sé que es lo que es. Hay gente como mi familia que va a querer tapar esto, pero welcome to the real world. Este es el mundo real. Nosotros no lo elegimos tapar, lo elegimos sanar, lo elegimos ver e incluso después hasta cagarnos de risa. Y ayer lo hablábamos con Cali, no sé si lo conocen. Es un amigo que está en la formación y todo, que lo conocí por internet y porque me veía en el canal. Es artista también, pueden ir a ver sus músicas. Busquen Cali ahí, los temazos. Lo hablábamos de que, claro, se cagan a puñetes. Los fines de semana, los asados, cuando se emborrachan, se cagan a puteadas, se dicen un montón de cosas, pero después, viste, son todos familia, vuelven lo mismo y así sucede cada domingo en los asados familiares. Esto sucede mucho en Argentina. Entonces, y se arma quilombo, y bueno. Pero
Esto de que yo te digo, y estoy ondeando en este tema porque es importante, de que sos igual a tu padre, no tenés que ser como tu padre, tenés que ser mejor que tu padre, es tremendo. Esto no sabés lo que, o sea, esto creces y sos una esponja y te empieza a carcomer acá, sobre todo con el padre que tuve yo, que bueno, tuvo una vida que se murió por ser un adicto, ¿entendés? Entonces, es jodido, literal. No me la pusieron fácil, ¿no? No, pero bueno, mejor, más y mejor, olvídate. Eh, y la verdad incómoda, volviendo con el video sobre la atracción, la verdad incómoda sobre la atracción, que es que esta es la parte que a nadie le gusta escuchar, es que las mujeres en general se sienten atraídas por hombres firmes, seguros y dominantes con criterio propio. Hombres que no piden permiso para existir, bien, pero al mismo tiempo a ellas les causa un odio sentirse atraídas por eso, porque no encaja con el discurso social, básicamente. Entonces intentan suavizarlos, corregirlos, intentan volverlos más manejables, y cuando un hombre se devuelve demasiado complaciente se apaga la atracción. ¿Cómo te afecta esto a vos? Si creciste creyendo que tu rol es gustarle a la gente y agradar, porque pasa mucho esto, de que los hombres buscan agradar en todo momento, he salido con 5 o 6 amigas, 10 mujeres, yo solo, bien, a un antro, una fiesta, un boliche, o a comer a un lugar, y los hombres hasta se me acercan y dicen, hola señorita, sí, pase, por favor, por favor. Yo los miro y me cago de risa, y las chicas me miran y dicen, este es un hijo de... ¿Entendés? Porque son unos simps, literalmente. Y viene de esto, todo eso viene de todo esto, literalmente. Y esto te afecta, bien, porque creciste en ese rol de agradar. Entonces vos no estás viviendo, no estás literalmente siendo vos mismo desde tu identidad. Estás negociando incluso con tu identidad. Se nota en cómo hablas, en cómo pedís permiso para todo, con este ejemplo que te acabo de dar, en cómo explicás de más y en cómo te justificás por absolutamente todo. Y eso, irónicamente, es lo que destruye la atracción. Y el problema es generacional, porque esto no es personal, es estructural. Generaciones de hombres enseñados a ceder, generaciones de mujeres enseñadas a ponerse primero, y luego todos se preguntan por qué las relaciones fracasan. Ahí tenés la cuestión. Ahí tenés la cuestión. Y le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, acá estoy para decir la verdad y me importa un carajo todo. No tengo nada en contra de nadie. De todas las amenazas que recibo, porque no, porque voy a salir a decir esto y no sé qué, que hagan, me chupo un huevo. Si soy un ser humano, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay con todos los errores que yo he cometido? Sabiendo de dónde sobre todo vienen. No les echo la culpa a mis padres, pero estoy recuperando mis fragmentos, boludo. Si la gente no quiere y elige otra cosa, perfecto. Yo desde el amor voy a verlo como, ok, no pasa nada, está todo bien. Pero las cosas como son, tío. Entonces, generaciones de hombres enseñados a ceder y de mujeres enseñadas a ponerse primero y luego todos se preguntan por qué las relaciones fracasan. Entonces, hay que romper este patrón. Llega un punto en la vida de todo hombre en el que se tiene que decidir, ¿voy a vivir para agradar o voy a vivir desde mi identidad? No podés ser atractivo como hombre si vos no te respetás a vos mismo, ¿ok? Nos enseñaron a respetar a las mujeres, pero nunca nos enseñaron a respetarnos como hombres. Y hasta que no corrijas eso, vas a seguir perdiéndote para que otros estén cómodos, perdiendo tu identidad, alejándote de tu amor propio, de tu origen, y vas a seguir cagándola una y otra vez. Y con esto no digo, ¿ok?, que vos también tengas que avasallar a la mujer y un montón de cosas así. No, no lo digo. Pero fracasan las relaciones porque las mujeres se ponen a sí mismas primero, son circunstancialmente emocionales, toman decisiones totalmente y completamente estúpidas, ¿bien?, por su circunstancialmente emocional, y los hombres se siguen castigando a sí mismos, perdiendo su identidad y haciendo todo, ¿bien? Y eso no es ser hombre. Eso no es ser hombre. Es carácter e identidad. Todo eso tenés que desarrollarlo, tenés que ir a conseguirlo, tenés que ir a buscarlo y decidir, boludo. Tomar la decisión, cueste lo que cueste. Yo he pasado absolutamente de todo he pasado, ¿bien? Y solamente tengo 28 años. Pero acá estoy. Acá estoy
forjando mi carácter, forjando mi identidad, haciendo lo que tengo que hacer, actuando y accionando día tras día, corriendo 60 minutos por día, haciendo 100 flexiones de brazo mínimamente todos los días, comiendo bien, tomando agua, decidiendo hacer los videos, decidiendo hablar de esto, pese a que le empecé haciendo lo que tengo que hacer día tras día, porque al fin y al cabo, aquel que va a salvar el mundo de los demás y su mundo propio y va a poder hacerlo es aquel hombre que hizo esto. A pesar de que te juzguen, a pesar de que te digan un montón de cosas, a pesar de que te amenace tu familia con decir cosas, lo que sea, lo que sea. Carácter e identidad es lo que vos tenés que forjar. Growing Masculinity, Good Boy, que les habla, los invito a que en el link de la biografía trabajen estas cosas internamente conmigo, en las charlas de los domingos incluso, y en la formación de Growing Masculinity.